Ahora voy a hacerlo de forma más pausada. No se preocupen. Bueno, si es así, hayarimos un chile. Empezamos. Ainhamuy, todo con las palabras H, que se pronuncia como la ja, y con la palabra U, que se pronuncia como ja. Me preguntaban, Echachik, con la H, su pronunciación es normal, como una J normal es ja. Sin embargo, esta de aquí, la ja, con la, bueno, que lo pronunciamos en el castellano como la Q, la pronunciación es más fuerte y más acentuada. Es decir, como raspando la garganta. Ja. Lo repito, ja. Es un poco más fuerte y más acentuada la pronunciación. Masikuna, si bien solo existen 3 vocales en nuestro Chajala Chanca, que es la A, la I y la U, también me preguntaban, ya Chachik, pero ¿por qué si solo hay 3 vocales, tú pronuncias, por ejemplo, la palabra Holge, con la O y con la E? Si bien acá tenemos Julgi, que se escribe así, ¿por qué la pronunciación es Holge? ¿Y por qué si es Hilhai, la pronunciación es Helhai? Bueno, les comento que algunas palabras varían en la pronunciación, pero ¿de qué va a depender? Va a depender cuál es I y también para las vocales U. Es decir, si esta es la U, ¿verdad? Y ven que se antecede la letra Ja, la pronunciación es Hol, cambia. Acá es la I, le antecede también una Ja. La pronunciación G. Solamente sucede con las vocales I y con la vocal U. Bien, entonces por eso la pronunciación es Jorge. La siguiente es Hilhai. Si bien se escribe como Hilhai, la pronunciación es Helhai. Nuevamente acá tenemos a la vocal I. Esta vocal I, como se antecede por una ja, se va a pronunciar como Helhai. La pronunciación cambia. Eso es Yachtamasicuna, la razón por la que la pronunciación es diferente. No se preocupen, más adelante también vamos a ver este tipo de palabras. Igual vamos a explicarlas por qué se pronuncian diferente. Gracias por las preguntas. Bueno, vamos a hacer un repaso de los Napaikuna. Algunos me preguntan, ¿el chucho lleva tilde? ¿O por qué Taitai y Mamay llevan tilde? Comentarles, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les decía, la mayor fuerza de voz siempre va a ir en la antepenúltima palabra, en la antepenúltima sílaba? Como eso, ¿no? Rimaikuyaiki. Es Rimaikuyaiki en la antepenúltima. Pero imagínense que Rimaikuyaiki no tenga la mayor fuerza de voz en la primera sílaba. ¿Cómo sería? Rimaikuyaiki, tai, tai. No sería la pronunciación correcta. Por este sentido, se ha colocado la tilde a estas palabras, tai, tai y mamai. Aparte de eso, también hay otras palabras que llevan tilde, pero ya la vamos a ir conociendo poco a poco. Bien, por esta razón, porque la mayor fuerza de voz en estas dos palabras llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, por esa razón tiene la tilde. Rimaikuyaiki, tai tai. Chaskikuyaiki, mamai. Lo repito, Rimaikuyaiki, tai tai. Chaskikuyaiki, mamai. Ayinmi kunanja. Vamos a ver sobre los sufijos validadores. También me preguntaban, Yachachik, ¿puedo poner los validadores en todas las palabras de mi oración? No, mana yachakuna. Solamente el validador se pone una vez en una palabra. Como decía, ¿no? Puede ser en Cuscomantam,
o puede ser en la palabra hamunim. Eso va a depender de ustedes. Si desean que Cuscomantam, es decir, que vienen de la ciudad de Cusco, resalte, pueden poner el validador en esa palabra. Si desean resaltar que ustedes vienen de la acción de venir del trayecto, pueden poner el sufijo validador en hamun. Eso va a depender de ustedes. Pero yuyari, recuerda que solamente se pone en una palabra dentro de una oración. Ayini. Y la última, tenemos lo último para resolver la duda. Me decía, ¿no? Mi nombre es Leslie, pero si bien mi nombre termina en consonante, que es esta, ¿cómo podría aplicar el sufijo validador en mi nombre? En este caso, como acá bien dice, si bien termina en consonante, Leslie, el nombre, al ser pronunciada, suena como si terminara en la vocal I. Por tal razón, sería Leslie. En este caso, si aplicaríamos el validador mi, no tendría armonía hablarlo. Sería Leslimi y no sonaría bonito. Por tal razón, es el validador Leslie. Ahí ya. Hasta aquí he resuelto las dudas que han tenido y sobre todo que han sido repetitivas y me parecía muy bien que ustedes también lo puedan saber. Ahora vamos a ir con el repaso de nuestra primera clase antes de pasar a nuestra. Antes de eso, Rixi Kusunchik, nos conocemos. Nuevamente me presento para los que son nuevos aquí en esta clase. Ñuja Yarisankani, Ñuja Yachachik Kani. Yo soy la profesora y yo me voy a referir a ustedes como los Yachana, como mis estudiantes. También veo que muchos de ustedes cuando se conectan dicen presente, presente. Quiero comentarles que el presente se escribiría de esta manera. Kaipin Kani. Lo repito. Kaipin Kani. Traducido literalmente es aquí estoy. Bien. Pero también se puede entender como un presente. Ayin yang yachakuna. También, a partir de ahora, yo les comentaba, ¿no? En esta clase vamos a ver principalmente el quechua chanca, pero también vamos a conocer el vocabulario en el quechua collao. ¿Por qué razón? Porque en la zona donde yo crecí, en Abancay, ahí aprendí, se podría decir, vocabularios de ambos quechuas. Entonces no podría omitir que ustedes también puedan conocer estas palabras. Por eso, las palabras que sean de vocabulario chanca y que estén junto con vocabulario collao, yo las voy a diferenciar. Si es vocabulario chanca, yo lo voy a resaltar con azul. Pero si es vocabulario collao, lo voy a subrayar con rojo. Muchas veces, ¿no? Como yaku o uno, ambos significan agua. Sin embargo, yaku es vocabulario chanca y la palabra uno es vocabulario collao, pero significan lo mismo. Por esa razón quiero hacer la distinción de que es un vocabulario chanca, una palabra, y que la otra es vocabulario collao. Ajá, ahí ya estoy viendo que están poniendo Kaipinkani, Suma y Achascuna. Uma Zapa, muy inteligentes son ustedes. Ajá, muy bien. Bien, también comentarles que también me hacían la pregunta, ¿no? Si una persona que habla quechua chanca puede comunicarse con una persona que habla quechua collao, Ari, sí, puede comunicarse. Las palabras no varían mucho, Yachajcuna. El quechua no varía mucho. Solo algunas palabras. Es, por ejemplo, como el inglés americano y el inglés, el inglés británico. Me había olvidado, el inglés británico, ¿no? ¿Se entiende? Solo que algunas palabritas varían. Es algo así, Yachajcuna, para que me puedan entender mejor. Así que no se preocupen. Ahora sí, vamos a comenzar. Sobre el repaso de la primera clase, quiero primero resaltar sobre los saludos. Recuerdan que habían saludos tanto para personas que conocíamos como saludos
a personas que nosotros no conocíamos. ¿Cuáles eran estos? Por ejemplo, estaba el Rimay Kuyaiki, cuando saludas a una persona que no conoces, el Ayinyachu, el Imainayam, Sumasyachu, cuando saludas a una persona que sí conoces. Bien, lo vamos a ver. Napaikuna Yuyari Sunchik. Recordemos los saludos. Cuando preguntamos, Tapuichik, Ayinyachu. Cuando respondemos, Ayinyam. Cuando preguntamos, Imainayam. Kutichik, Ayinyam. Tapuichik, Sumakyam. Kutichik, Sumakyam. Algunos me preguntaban, ¿puedo reemplazar, si me dicen Sumakyachu, puedo responder Ayinyam? Manan Yachakuna. Por un tema de armonía en el habla, si saludas con un Sumakyachu, también se debe responder con un Sumakyam. Y estos saludos, los primeros tres, son cuando tú conoces a una persona. Ham Riksinki. Y Chaha, Mana Riksinkichu, no conoces, ¿cómo saludas? Rimay Kuyaiki. Kutichik, Chaski Kuyaiki. Comentaba también que para estas dos palabras no hay traducción literal. Rimay Kuyaiki expresa, te estoy extendiendo mi saludo, te estoy saludando. Chaski Kuyaiki expresa, te estoy recibiendo el saludo. Utak, recibo tu saludo. Muy bien, hasta aquí. Vamos a repetir los saludos. Conmigo, por favor. Desde aquí. Ayinyachu. De nuevo. Ayinyachu. Ayinyam. Imainayam. Imainayam. Ayinyam. Sumakyachu. Sumakyachu. Sumakyam. Rimay Kuyaiki. Rimay Kuyaiki. Chaski Kuyaiki. Kusaya Chaskuna. Muy bien, ahora que hemos recordado los saludos, vamos a recordar también las despedidas. Recuerdan que en esta partecita habíamos estudiado un sufijo que expresaba un límite en el tiempo y en el espacio. A ver, ¿quién se acuerda? Yuyari, Yuyari, era el sufijo kama. Este sufijo kama significaba hasta. Ajá. Para eso vamos a ver aplicado también en las despedidas. Teníamos despedidas, por ejemplo, Tupananchikama, Punchaukama, Kutikama, Pajarinkama. Uy, Uyaruni. Sí, quería mencionar también esto. Recordando los saludos, acá, ¿no? Por ejemplo, saludamos Imainayam Kashkanki. ¿Cómo estás? Respondemos Ayinyam Kashkani. Estoy bien. Me preguntaban, ¿en el quechua hay signos de interrogación? Yachajuna, de por sí en el quechua no existen los signos de interrogación o los signos de exclamación. En este caso, se pone en la oración para que la persona que esté aprendiendo el quechua o que esté leyendo en quechua sepa que se trata de una pregunta. Naturalmente, cuando saludamos es Imainayan Kashkanki, que la entonación de voz de entender que es una pregunta. Por esa razón, Yachajuna. Bien, ahora sí vamos a recordar las despedidas. Rakinakunampak, Yuyari Sunchik. Recordamos las despedidas. Como decía, Tupananchik Kama, Huk Punchau Kama, Huk Kuti Kama, Pajarin Kama, Lunes Kama, o Kiyachay Punchau Kama. Lunes en quechua es Kiyachay Punchau. Es lo mismo. Esto es en castellano, esto es en nuestro runasimi. Kiyachay Punchau. El punchau, recuerden, termina en la consonante wa, que es hasta el lunes. También puede ser hasta el martes, hasta el miércoles, como ustedes deciden expresar su despedida. Ahí en Yañachajuna. Ahora vamos a recordar la presentación. Por ejemplo, yo decía la clase pasada, Ñuja, Yarisan Kani, Ñuja, Abankayakta, Apurimak Suyumantam Kani.
En este caso, ¿cómo ustedes pueden hacer su presentación? Ñuja, aquí ponen su suti. Suti es nombre. Ñuja, por ejemplo, Fiorelam Cane. Ñuja, a ver, Lambayeke Yacta, a ver, Chiclayo Yacta, Lambayeke Suyumanta Cani. De esa manera podemos hacer una presentación corta sobre nosotros. Allí ya. Bien, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema de esta segunda clase, una vez que ya hemos refrescado la memoria, que ya hemos recordado ya sobre lo que hemos hecho en esta primera clase, o los que no han podido estar, han podido conocer más a fondo sobre el tema. Ahí bien, Yachascuna. Entonces vamos a conocer los pronombres personales. Los pronombres personales son 7. Lo repito, son 7. En quechua, hanchis. Yo repito, hanchis. Bien, entonces acá tenemos. Ñuja significa yo. Ham, tú. Pai, él o ella. Ñujanchik, nosotros, nosotras. Nosotros, ñujanchik es un nosotros inclusivo. Ñujaiku, nosotros o nosotras. Ñujaiku es un nosotros exclusivo. Ahora explico la diferencia. Hamkuna, ustedes. Paikuna, ellos o ella. Bien. Quiero explicarles que en nuestro runasimi, en el quechua, hay 2 tipos de nosotros. Emanactin, ¿por qué? Uno, el ñujanchik incluye al oyente, incluye a todos. Por ejemplo, si dicen, todos estamos jugando, todos estamos jugando, de entender que todas las personas que se encuentran ahí están realizando una acción. Pero digamos, el ñujaiku también pueden expresar con un todos estamos jugando menos tú. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen. Vamos a repasar entonces los pronombres personales. Después de mí, Yachascuna. Ñuja. Ham. Pai. Ñujanchik. Ñujaiku. Hamkuna. Paikuna. Yin ya. También recordarles que algunos pronunciamos como ñujanchis. Terminando con la S. No hay problema si lo pronunciamos ñujanchis. Puede ser ñujanchis, uta también puede ser ñujanchik. Ajá. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo del uso del ñujanchik y del ñujaiku. Por ejemplo, si a mí me preguntan o se hace la pregunta, ¿qué están haciendo en quechua? Imatata hruashkan kichik. ¿Qué están haciendo? Lo repito, imatata hruashkan kichik. Acá vemos a una yachachi con sus yachascuna. Si nos preguntan, ¿imatata hruashkan kichik? ¿Cómo respondemos nosotros de una manera inclusiva? Sería ñujanchik, likashkanchik. Nosotros estamos leyendo. Porque de entender que todas estas personas en este grupo están realizando la misma acción. Ahora, ¿de qué manera sería un nosotros exclusivo? Vamos a ver. Ajá. Primero vamos a analizar la imagen. Ricui, vemos. Aquí está una niña junto con sus mamás, tal vez sus ñañaykuna, también sus turachaykuna, sus hermanitos, sus hermanitas, puede ser. Y aquí, acá en el costadito, si pueden ver, hay un señor que está parado. Imaginemos en nuestra cabecita que este señor está haciendo la pregunta de Imatata hruashkan kichik. Si él pregunta Imatata hruashkan kichik, supongamos que la niña responde. Uy, a ver. ¿Sí hay? Ya. Supongamos que la niña responde ñujaiku likashkaniku. Nosotros estamos leyendo. Esta acción del ñujaiku likashkaniku de entender Yachascuna que solo ellos, menos el Señor, están leyendo. ¿Por qué?
porque solo ellos están leyendo. El Señor no está haciendo esa acción, porque Él está preguntando, tal vez está caminando por ahí, está viendo los árboles, el cielo, el Inti, no sabemos. Pero esta acción de los niños es solo de ellos. Por eso es un nosotros y exclusivo. Es una acción solo de ellos, menos de la otra persona. Ajá. No se preocupen, Yachacuna, esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, nosotros solamente nos vamos a centrar en, los, en los 3 pronombres personales, que es ñuja, ham y pai. Por este básico vamos a reforzar bastante el ñuja, ham y pai. Ahora quiero darles a conocer a la raíz verbal ka. Esta raíz verbal Yachajuna es muy importante en nuestro Rinasimi. ¿Por qué? Porque la raíz verbal ka expresa un ser, como estamos nosotros. Por ejemplo, un estar, un haber y un tener. Recordarles o mencionarles, Yachajuna, que en el quechua no existe el verbo tener. Manankan chuchay verbo kuna. No hay ese verbo. Y manapti. ¿Y cómo podemos nosotros reemplazar el verbo tener? Es con esta raíz verbal ka. Entonces, esta raíz verbal ka tiene varias funciones, las cuales también le vamos a estar viendo a lo largo de las clases. Por ejemplo, cuando yo digo imainayan kashkan, esa ka del inicio es una raíz verbal de que expresa cómo estás tú. Es una expresión de estar. Imanayan kashkanki, ¿cómo estás? Una expresión de estar. Ahora, vamos a ver por el momento, por esta parte, ejemplos de la raíz verbal con el ser. Conjugaciones en presente simple del ser. Tengamos en cuenta que acá vamos a ver el verbo más el indicativo. El verbo yachajcuna es esta raíz, el ka, y el indicativo es esta de aquí. Vamos a ver ahora las conjugaciones en presente simple. Estas conjugaciones en presente simple son de esta manera. Ñuja kani significa yo soy. ¿Recuerdan Yachajcuna en la primera clase? Por ejemplo, cuando decíamos Ñuja Elizabethmi kani. Por eso, de ahí viene la construcción de la oración. ¿Por qué se usa kani? Yo soy. Muy bien. Ayinyan. Ñuja kani. Este es el pronombre, ñuja. El verbo es la raíz verbal ka. Y el indicativo es el ni. Cuando conjuguemos Yachajcuna, siempre el verbo va a ir acompañado de este indicativo ni, que es en primera persona. Ayinyan sumak. Veamos la siguiente. Ham kanki significa tú eres. Ayinyan. Igual tenemos aquí el pronombre personal, la raíz verbal y el indicativo en segunda persona, que es inki. Lo repito, inki. Ayinyan. Igual va a ir acompañado siempre del verbo. También es un sufijo acumulativo. Ahora, no se preocupen, ahora vamos a ver con más ejemplos. Pero hay una diferencia con el pronombre personal pai y manati. ¿Por qué? Porque este pronombre personal pai no se puede conjugar. Por ejemplo, no puede ser pai kan, manan yachajuna. Es el único pronombre personal que no puede ser conjugado con la raíz verbal ka. Recuerden, el único pronombre personal que no puede ser conjugado por la raíz verbal ka. Entonces, Yachachi, ¿cómo sería la conjugación? La conjugación correcta sería paimi utaj paija. Esta es la conjugación para este pronombre personal. Recuerden que el pai no se conjuga con el verbo ka, solo con la raíz verbal ka, yuyari. Por ejemplo, si quieres decir él o ella es, paimi utaj paija, para expresar él o ella es. Ahí en Yachajuna, yuyari kai. Por favor, recuerden esto.
Ahora, acá tenemos ñujanchik. Este ñujanchik, como lo decía, es un nosotros inclusivo. Ajá, entonces acá igual tenemos la raíz verbal K y el indicativo para ñujanchik es inchik. Lo repito, inchik. ¿Qué significa? Nosotros o nosotras somos. Ahora vamos a ver la conjugación de nosotros con el exclusivo. Igual, el pronombre ñuhaiku, raíz verbal ka y el indicativo niku. Lo repito, niku. También significa nosotros, nosotras, somos. Este es inclusivo, ñujanchik kanchik, inclusivo, ñuhaiku kaniko, exclusivo. Hamkuna kankichik, pronombre personal hamkuna, raíz verbal ka, indicativo inkichik. Repito, inkichik. Significa ustedes son. Y el último pronombre personal es paikuna. Ay, suyaikui, yachakuna. Paikuna kanku. Este paikuna kanku significa ellos o ellas son. Acá vemos paikuna, que es el pronombre personal, la raíz verbal ka y el indicativo unku. Repito, unku, de esa manera. Bien, vamos a repetir nuevamente estas conjugaciones en presente simple del verbo ser. Desde acá, yo digo ñujakane y ustedes repiten ñujakane, y así de esa manera, ¿sí? Una, iskay kimsa, hayarisunchik, ñujakani, ham kanki, paimi, paija, ñujanchik, kanchik, ñujanchik, kanchik, ñuhaiku, kaniku, hamkuna, kankichik, paikuna, kanku. Sumas yachakuna. Por favor, practiquen esto en casita. Ahora ya saben cómo pueden conjugar en presente simple. Ahora que ya hemos visto cómo se conjuga con este presente simple con el verbo ser, vamos a ver cómo podemos conjugar con verbos. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, acá tenemos los pronombres personales y los indicativos para cada uno. Entonces, si conjugamos con verbos, en este caso, ñuja, al verbo siempre le tiene que acompañar el indicativo ni. Quiero resaltar antes de eso que el paimi o el paija solamente no se puede conjugar ese verbo o con la raíz verbal ka. Solo aplica para eso. Pero, por ejemplo, si queremos conjugar otras palabras, por ejemplo, él juega, sí se puede conjugar. Ahora lo vamos a ver yachakuna. Entonces, vuelvo a repetir, ñuja, este es el indicativo cuando conjugamos un verbo, el ni. Este indicativo siempre va a acompañar a nuestro verbo. ¿Ari? Ahora lo vamos a ver con ejemplos de yachakuna. Am, el indicativo que acompaña al verbo, ink. Pai, el indicativo que le acompaña, ñujanchik, inch, el indicativo. Ñuhaiku, su indicativo, niku. Hamkuna, su indicativo, inkich. Paikuna, su indicativo, a ver, suyaiku y yachakuna. Paikuna, su indicativo, enko. Muy bien, allí ya yachakuna. De esta manera nosotros ya tenemos cuáles son los indicativos que acompañan a nuestros verbos para poder conjugar. Allí ya. Lo voy a, ahora quiero que nosotros vamos a ver cómo se puede conjugar
en presente simple. Vamos a aprender ya eso. Ya están en el nivel Yachajkuna. Antes de eso, quiero resaltar que estos primeros, el ñuja, el ham y pai, son pronombres personales singulares. Pero el ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna son pronombres personales en plural. Para esta clase Yachajkuna solamente nos vamos a centrar en los pronombres personales singulares. Solamente los singulares. ¿Cuáles son? Ñuja, ham y pai. Los otros pronombres, ñujaiku, ñujanchik, hamkuna, paikuna, ya lo vamos a ver después. Por este básico nos vamos a centrar más en estos pronombres personales. Ahí en Yachajkuna. Igual si tienen alguna duda me la pueden hacer saber. Muy bien, ahora sí, Rixikumchik, conozcamos. Como han podido ver, todos los verbos en el quechua, Yachajkuna, termina siempre en la ya. Recuerden que esto se pronuncia como una ya. Este se conoce como un tipo de sufijo infinitivo. Yuyari es un tipo de sufijo infinitivo. Esto no forma parte de la raíz del verbo y siempre se modifica al conjugarse. Vamos a ver cómo se da. Acá tenemos las conjugaciones con verbos en presente simple. Suma, kaipin, warmicha, puñushkan. Un niño está durmiendo. Vamos a conjugar con el verbo puñui. Significa dormir. Pero para conjugar vamos a eliminar este sufijo infinitivo ya. Ajá, adiós. Pájaro en cama. Ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar? Si yo quiero decir yo duermo, sería ñuja puñuni. Yuyari Yachajkuna, este es el indicativo en primera persona. Ni. Ñuja puñuni. Esto. Ham puñunki. Inki, indicativo en segunda persona. Pai puñun. En este caso sí se puede conjugar cuando es un verbo. Pai puñun. Él duerme. Su indicativo na. Ajá. El ñujanchik puñunchik. Indicativo inchik. Este indicativo es inclusivo. Yuyari. Kaipin kashkan, inclusivo. Ahora, ñujaiku puñuniku. Indicativo en nosotros exclusivo niku. Hamkuna puñunkichik. Ajá. Hamkuna puñunkichik. Significa ustedes duerman. Paikuna puñunku. Ellos o ellas duermen. Ahí en Yachajkuna. Ahora vamos a ver las traducciones. Lo vuelvo a repetir. Ñuja puñuni. Yo duermo. Ham puñunki. Tú duermes. Pai puñun. Él o ella duerme. Ñujanchik puñunchik. Nosotros dormimos. Es inclusivo. Ahora el exclusivo. Ñujaiku puñuniku. También nosotros dormimos. Hamkuna puñunkichik. Ustedes duermen. Paikuna puñunku. Ellos o ellas duermen. Allí ya Yachajkuna. Kunanja. Vamos a repetir estas conjugaciones en presente simple. Vamos a repetirlas todas. Yo empiezo y ustedes las repiten. Recuerden que también tenemos que practicar nuestra pronunciación Yachajkuna. Empezamos. Kimsa iskay uk. Hayari sunchik. Ñuja puñuni. Ham puñunki. Pai puñun. Ñujanchik puñunchik. Ñujaiku puñuniku.
Hamkuna puñunkichik. Paikuna puñunku. Kusa yachakuna. Muy bien. De esta manera también pueden ustedes conjugar con otros verbos. Puede ser con el verbo cantar, que es taki, o con el verbo caminar, que es puri. Infinidad de conjugaciones. Recuerden que esta es la regla. Si ponemos ñuja, el indicativo siempre va a ser el ni. Si ponemos ham, el indicativo siempre va a ser inki. De la misma manera, si es pai, na. Ñujanchik, inchi. Ñujaiku, indicativo, niku. Hankuna, indicativo, inkichik. Paikuna, indicativo, unku. ¿Ya? Recuerden, yachakuna, solo en este básico nos vamos a concentrar en estos primeros, solo en los singulares, ñuja, ham y pai. Sin embargo, ya les estoy dando a conocer todos para que ustedes vayan practicando, tal vez para después o clases posteriores. Ahí, suma yachakuna. Ahora sí, vamos a ver más conjugaciones simples, pero solo en primera, en segunda y en tercera persona. Ajá. Tenemos aquí el verbo pukyay. Lo repito, pukyay. Ahí ya significa jugar. Recuerden que esto es infinitivo. La ya que va acá es infinitivo. Por lo tanto, se modifica, se elimina, se va cuando conjugamos. Conjugación en primera persona, indicativo ni. A ver, hawamusunchik, ¿cómo será? Ñuja pukyani. Yo juego. Segunda persona, ham pukyanki. Tú juegas. Tercera persona, pai pukya. Él juega. Utak también. Ella juega. Miren acá, se respeta la regla yachakuna. Estos indicativos no se pueden cambiar. Ñuja pukyani. Ham pukyanki. Pai pukya. Allí. Entonces, cuando ustedes conjueguen, siempre tengan en cuenta con qué indicativo debe terminar el verbo. Muy bien, y siempre va a ir al final del verbo. Después del verbo, siempre va a estos indicativos, yachakuna. No se puede cambiar. Muy bien. Ahora vamos a ver con otro verbo. ¿Cuál será? A ver. Tusui, lo que tanto extrañamos. ¿Qué significa? Bailar. Muy bien, de la misma manera, esta ya, que es infinitivo, se modifica. Vamos a ver la conjugación en primera persona. Ñuja tusuni, yo bailo. Ham tusunki, tú bailas. Pai tusun, él baila. Uy, se me fue. Lo siento, yachakuna, aquí se me fue una S. Pampachahue, amajina casta. O tenemos otro verbo, uyari. Este verbo significa escuchar. Lo repito, uyari. Ñuja uyarini, yo escucho. Ham uyarinki, tú escuchas. Pai uyan, él escucha. Lo vuelvo a repetir, ñuja uyarini. Ham uyarinki. Pai uyan. Suma yachakuna. Estas son las conjugaciones. Recuerden que en primera persona siempre irá acompañado del indicativo ni. Segunda persona, inki. Tercera persona, de la na. Si bien acá ven una N, recuerden, la pronunciación es na. Allí mismo. Suma yachakuna. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir a otra parte ya de la clase. A ver qué tenemos entonces. Pero ya me dirán, ¿no? Yachakuna, yo no quiero decir solamente yo juego. Digamos, yo quiero decir yo juego con la pelota, o por ejemplo, yo bailo salsa, o yo escucho música. Ajá, también vamos a aprender a conjugar en ese tiempo, yachakuna. ¿Cómo sería? Conjugación simple. Yachakuna, para armar una oración, esta es la regla. Esta regla es sagrada, por favor, no me vayan a cambiar. No me la vayan a cambiar. Primero vamos a poner el sujeto, ¿ya?
recordemos, ¿qué es el sujeto? Son los pronombres personales yachajkuna. ¿Cuáles son? Ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujayku, hamkuna, paikuna. Esos son los pronombres personales, a los cuales se conoce como sujeto. Después del sujeto va el objeto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué será? Libro, un objeto, ¿no? Libro, no sé, un lugar, cualquier cosa. Ahora lo vamos a ver con ejemplo. Y último, siempre va a ir último el verbo. Por ejemplo, bailar, jugar, cantar, siempre va a ir al final. Entonces recuerden la reglita yachajkuna. Sujeto, objeto y verbo. Yuyari, sujeto, objeto, verbo. Muy bien, yachajkuna. Así de esa manera van a empezar ya a construir oraciones. Y acá vamos a ver algo muy importante para que nosotros podamos conjugar. ¿Cuál es eso? Es el sufijo ta. Este sufijo siempre se va a usar para referir a un objeto directo. Este ta siempre va a acompañar al objeto. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos primero a... Acá tengo ejemplos. Ya. El sujeto que vamos a conjugar ahora solamente va a ser con ñuja, ham y pai. ¿Ya? El objeto que vamos a usar para conjugar nuestro ejemplito va a ser quilla. Este es el objeto, quilla. Significa luna. Y el verbo es hawai. Hawai significa mirar. Cosa yachajkuna. Ahora sí, vamos a ver cómo se conjuga en primera persona utilizando sujeto, objeto y verbo. Yuyari. Al verbo siempre le va a acompañar este sufijo ta. A ver, hawarimusunche, ¿cómo será? Acá tenemos la S de sujeto, O de objeto y V de verbo. ¿Cuál es nuestro sujeto? Es ñuja. El objeto, quilla. Verbo, hawai. Bueno, el verbo es en realidad hawai, pero como le estamos conjugando en primera persona, recuerden el indicativo, ni, yuyari, yachajkuna, ¿ya? Entonces, si yo pondría así simplemente, sería ñuja, quilla, hawani. Pero yachajkuna, esa oración no estaría completa sin el sufijo ta. Como lo dije, este sufijo ta va a ir después del objeto. Después de quilla va a ir la ta. A ver, hawarimusunche. ¿Cómo sería? Ñuja, quillata, hawani. Ayinyan. Esa es la forma correcta de conjugar usando objetos. Ayinyan yachajkuna. Recuerden, si usamos un objeto, siempre va a ir acompañado de ta. Esto, ¿cuál es la regla? A ver, vamos a ver la regla del ta. El ta siempre se añade después del objeto. ¿Cuál es el objeto? Quilla. Y antes del verbo. ¿Cuál es el verbo? Hawani. Este es el verbo, ¿no es cierto? Entonces, el ta está antes que el verbo y después del objeto. Con la práctica lo vamos a poder hacer. Amayakikuyo, no se preocupen. Ahora sí, vamos a desagregar nuestra oración para entender cómo se construye ñaña chaykuna, tura chaykuna. Ñuja, yo. Quilla significa luna. El ta, ya sabemos por el objeto. Hawa, recuerden, el verbo es hawai, que es mirar. Pero decimos que esta ya, que es infinitivo, se va, se esfuma, se modifica, ¿ya? Y esta ni es, se movió. Esta ni es el indicativo en primera persona. Entonces, ahora ya sabemos cómo se construye correctamente. Ñuja, quillata, hawani. ¿Qué significa? Yo miro la luna. Ayim yachajkuna. Si bien pueden ver, traducido literalmente sería yo luna veo. No sería correcto. Entonces,
la oración se lee en Yashahuna, yo miro la luna, de esa manera. Recuerden, primero el sujeto, después el objeto y último, siempre último, va a ir el verbo. Ayin Yankusi Kuni. Ahora sí, vamos a ver la conjugación simple con segunda persona, con la misma regla. Sujeto, ham. Objeto, kajiaquilla. Verbo, hawa. Indicativo en segunda persona porque estamos usando ham, tú. Inki, muy bien. Entonces, como decía, la conjugación correcta es ham, kiyata, hawanki. Vamos a desagregar. Ham significa tú. Kiya, luna. Hawa es el verbo en mirar. Pero como se conjuga, ponemos el indicativo en segunda persona, que es inki. Ham, kiyata, hawanki. ¿Qué significa? A ver, yo estoy segura que algunos de ustedes ya lo saben, pero igual vamos a poner su traducción. Tú miras la luna, ayin ya yashahkuna. De esa manera, hamki yata hawanki significa tú miras la luna, ayin ya yashahkuna. Ahora vamos a ver la conjugación simple en tercera persona, usando la misma regla. Sujeto, objeto y verbo. Sujeto, ay. Objeto, quilla. Verbo, jawa. Ajá. ¿Qué es esta N? Que se pronuncia como na, recuerden, es el indicativo en tercera persona. ¿Pero por qué en tercera persona, Yachachi? Porque usamos pai, y pai es tercera persona, él o ella. Ajá. Ajá, muy bien. La construcción correcta, pai, quillata, jawan. Lo repito, pai, quillata, jawan. De la misma manera, este ta va después del objeto, que es quilla, y antes del verbo, que es jawa. Allí me han yashahuna. Pai significa él o ella, quilla, luna, jawa, mirar, y la na es el indicativo en tercera persona. Allí ya yashahuna. Ahora ya saben conjugar de manera más completa. Espero que en casita, con los verbos que ustedes ya tienen, que ya les he proporcionado, puedan ustedes practicarlo. Por favor, Amajina Caspa, es una petición que tengo yo para ustedes, ¿sí? Ahora ya terminamos esta parte, la conjugación simple. Ya no la vamos a tocar. Vamos a ver otro tema, que es el sufijo diminutivo cha. ¿Cómo es el sufijo diminutivo cha? Acá que tenemos una casa. En quechua significa huasi. Pero si queremos decir casita, ¿cómo sería? Ajá, añadimos este sufijo diminutivo cha después de la palabra. Huasicha, que sería diminutivamente casita. Suma. ¿Qué tenemos aquí? Un perrito, pero en quechua se conoce como aljo, ¿ya? Lo repito, aljo. Aljo. Otros le dicen aljo, no hay problema. Esto de la pronunciación depende de la zona donde se encuentren. Alju, utaj, alju, ¿ya? Alju significa perro, pero si quiero decir perrito, aljucha. Ajá, aljucha. Perrito, sumas yashahuna. Ahora tenemos una estrella, yuyari. Estrella en runasini es chasca. Ayinja. Si queremos decir estrellita, chascacha, estrellita. Pero también comentarles que esto se puede aplicar a nombres. Por ejemplo, si queremos decir, a ver qué nombre, no se me viene ninguno. A ver, por ejemplo, Maribelcita, Daisycita, Josecito, Anita, todos los diminutivos en nombre también se aplican con este sufijo cha. Por ejemplo, acá tenemos a Pedro. Si queremos decir Pedrito, sería Pedrocha. Ahí ya significa Pedrito. Por ejemplo, mi nombre en diminutivo, Yaritza, si le aumento el cha, Yaritzacha. Significa Yaritzita. Es de cariño, yashahuna. No vayan a pensar que es de otra mala manera. Es de cariño decir o aumentar el cha,
a un nombre. Suma yachakuna. Kunanja. Hawarimusunchik. Sufijos de pertenencia. Nisra. ¿Cuáles son esos sufijos de pertenencia? Tenemos, por ejemplo, acá la palabra wasi. Wasi yuyairi significa casa. Si quiero decir mi casa, vamos a agregar este sufijo ya. Recuerden, se pronuncia como ya en nuestro runacín. Si queremos decir tu casa, añadimos el iti, wasiki, ¿ya? Esto se pronuncia juntándolo, ambos, wasi, wasiki, wasin, wasinchik, wasiku, wasikichik, wasinko. A ver, vamos a repasar. Solo nos vamos a concentrar en los tres primeros. Wasi, wasiki, wasin, que son singulares, ¿ya? Sufijos de pertenencia en singular. Los demás son plurales. Vamos a repasar. Wasi, mi casa. Wasiki, acá tenía los ejemplos. Junjar un niño, ya me había olvidado. Conjugaciones con sufijos de pertenencia. Acá tenemos otra vez wasi. Ajá. Si añadimos la y al final, la ya, wasi, ¿qué significa? Mi casa. Wasiki, tu casa. Wasin, su casa, de él o de ella. Wasinchik, nuestra casa. Esto es un inclusivo. Yuyari y yachakuna. Si quisiera decir nuestra casa, pero de nosotros, menos de ti, sería wasiku. Significa nuestra casa, pero es exclusivo. Wasikichik, su casa, de ustedes. Wasiku, su casa, de ellos o de ellas. Muy bien, yachajuna. Pueden repasar esto en casita con más tranquilidad. Recuerden que solo nos vamos a centrar por ahora en estos tres primeros, en los singulares. Ari, voy a volver a repetir estas palabras y ustedes en su casa también lo van a repetir después de mí. Ajá. Kusa, kimsa, iskay, hayari sunchi, wasi, wasiki, wasin, wasinchik, wasiku, wasikichik, wasiku. Ayinyan, suma yachascuna, son muy inteligentes. Muy bien, ahora sí, vamos a ver las conjugaciones de pertenencia solamente en primera, segunda y tercera persona, como en esto, ¿no? Por ejemplo, la ya, mío o mi, iki, tú o tuyo, na, su o suyo, rixinampa, para conocer. A ver, ajá, tenemos el sufijo de pertenencia ya, para decir mi o mío, iki, tú o tuyo, na, su o suyo. Muy bien. Sasha, la palabra Sasha significa árbol. Suma yashojuna. Entonces, si quiero decir mi árbol, Sashai. Repito, Sashai. Ustedes también pronuncian yashojuna. Tu árbol, Sashaiki. Sashaiki. Siempre recuerden que después del sustantivo, del objeto que utilizamos, va a ir acompañado después el iki, en este caso, la ya. Suma yashakuna. Si quiero decir su árbol, simple, la palabra sacha, acompañado de qué sufijo? De la na. A ver, ¿cómo sería? Sashan, sonak, su árbol. Sashan. Vamos a ver con otra palabra, la palabra hualpa. Hualpa, gallina, nisaña. Si quiero decir mi gallina, hualpay. Tu gallina, hualpaiki. Su gallina, hualpan. Lo repito, hualpay, hualpaiki, hualpan. Recuerden, yashakuna, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba.
La siguiente, maitu, significa libro, Nisha. Maitui, mi libro. Maituiki, tu libro. Maitun, su libro. Suma, lo repito. Maitui, maituiki, maitun. Ahí ya yashakuna. Muy bien, ahora sí, vamos a unir el sufijo cha y el sufijo de pertenencia. ¿Por qué? Porque acá somos rebeldes, queremos aprender más, hemos venido a conocer. A ver, vamos a ver cómo será. Ah, guagua, muy bien. Guagua es bebé, Nisha. Ahí en mí, guagua. A ver, si queremos decir bebito, Nisha, ¿cómo sería? Guaguacha. Muy bien. Este guaguacha puede ser bebito, utaj, bebecito. No hay problema, Yashakuna. Como ustedes deseen pronunciar. Yo lo voy a usar como bebito. Guaguacha, bebito. Recuerden, este cha es un diminutivo. Guaguay. Guaguay, ¿qué sería si añado este sufijo de pertenencia ya? Mi bebé. Soma yashakuna ayini. Si quiero decir mi bebito, a ver, vamos a juntar el sufijo cha y el sufijo de pertenencia. ¿Cómo sería? Guaguachay. Primero, yuyari, yuyari, ayinta, yuyari. Recuerden bien, primero, ñañachekuna, va a ir el sufijo cha, el diminutivo, y después el sufijo de pertenencia, para expresar mi bebito. Ayinyi. Ahora sí, para decir tu bebé o tu bebito. Ahora sí, vamos a ver. Guaguaiki. Guaguaiki, este sufijo de pertenencia. Tu bebé, Nisha. Allí en mí. Guaguaiki, tu bebé. Suma. Si quiero decir tu bebito, guaguachaiki. Tu bebito. Diminutivo, sufijo de pertenencia. Tu bebito. Guaguachaiki. Ahora vamos a ver la conjugación en tercera persona. Guaguan, su bebé. Guaguan, su bebé. Si quiero decir su bebito, Nisha, imanati, imanasja, guaguachan. Ajá, su bebito, guaguachan. Diminutivo y luego el sufijo de pertenencia. Ahí mi yashakuna. Esto es todo, Yashakuna, de la clase. Espero que lo puedan practicar en casa. Ya conocen cómo pueden conjugar verbos, cómo pueden armar oraciones. Y eso es bueno, Yashakuna. Y no solo saben eso, también saben cómo es que se construye la oración. La parte gramatical es muy importante. Recuerden, sujeto, objeto y luego verbo. Y recuerden que hay 7 pronombres personales. En quechua, hanchis, pronombres personales. Listo. Muy bien, ahora sí, tenemos el reto para que ustedes lo aprendan en casita. ¿Cuál es? Vocabulario y hachazo. Los verbos. Ajá, tenemos 10 verbos que son napay, saludar, uyari, escuchar, mikui, comer, upyay o waktay. ¿Cuál es la diferencia? Upyay es cuando nosotros tomamos a sorbos, pero si nosotros tomamos así de golpe, es waktay. Ahí en mi, pukyay, jugar, puñuy, dormir, puri, caminar, tusuy, bailar, taki, cantar, yanuy, itak, utak, waikuy. Ajá, acá tenemos la diferencia de vocabulario. Yanuy es vocabulario chanca, por eso está subrayado de azul. Waikuy es vocabulario collao, por eso está resaltado de rojo. Ambos significan cocinar, solo que uno es vocabulario chanca y el otro es vocabulario collao. Ñuja Yashakuna lo conozco como waikuy. Allí no importa, ustedes pueden usarlo como deseen, pero recuerden, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en Ayacucho, no van a usar waikuy, tienen que usar llano, y también tenemos que ver qué palabras tenemos que utilizar. India. Ahora vamos a ver los sustantivos. Sustantivos, Nisha, maitu, libro, wasi,
casa, punku, puerta, ikya, manta, manca, olla, tanta, pan, alju, perro, misi, gato, hualpa, gallina, utulu, gallo. Suma Yachaskuna. Kunanja, tenemos la tareita. Recuerden, Yachaskuna, la tarea es para que la hagan ustedes en casita. No es necesario enviarla. Yachaskuna, de verdad, cuánto quisiera revisar cada tarea, pero de verdad son bastantes y no me alcanzaría el tiempo. Así que Yachaskuna, yo les dejo esto para que lo practiquen en casita. Ahí en mí, wow, tachatañan, el tiempo ya nos alcanzó. Listo. ¿Cuál es la primera tarea? Es conjugar en presente simple los siguientes verbos. En primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Con estos. Yanoi, utahuaykoy, puri, taki, yupay, helhay, rimay, hamuy, napay. Si quiero decir, por ejemplo, yo cocino, ñuja, yanuni. Utaj, ñuja, waikuni. Si quiero decir, tú cocinas, ñuja, ham, yanunki. Utaj, ham, waikunki. Si quiero decir, él cocina, pai, yanu. Utaj, pai, waikun. Ajá, de esa manera van a hacer la conjugación en primera, segunda y tercera persona. Con estos verbos, son 8. ¿Ahí? El segundo es que ustedes también van a conjugar con los sufijos de pertenencia. El ya, iki y na. Con los siguientes sustantivos. Manca, punku, yikya, tanta, misi, hualpa. Por ejemplo, si quiero decir mi olla, mancay. Tu olla, mancaiki. Su olla, mancan. De esa manera, ¿sí? Van a conjugar solamente en los 3 primeros sufijos de pertenencia. Solo con estos, Yachaskuna. ¿Alguien? Bien, también he recibido de parte de ustedes, he leído sus correos. Algunos sí les pude responder, algunos no, Yachaskuna. Ahora este fin de semana me tomo el tiempo para leerlos a todos. Me comentaron, sí, que el diccionario le faltaban algunas páginas. Por eso, Yachaskuna, vamos a colgar nuevamente el diccionario completo, la edición nueva y mejorada, como dicen. Y aparte, voy a colgar el PDF que hice sobre esta clase. Algunos me dicen, Yachachik, esa no es la clase. Lo que pasa, Yachaskuna, que este folleto es un resumen de la clase. Ahí van a poder encontrar el resumen de la clase. Es como un manual sobre la clase, ¿ya? No es el PDF de esta clase. Ahí ya, suma Yachaskuna. Kayu, añay, Yachaskuna, muchas gracias. Kunanja, a ver, Pachata, vamos a responder algunas preguntas. Ajá, recuerden que si tienen preguntas, las pueden mandar a nuestro correo. A ver, dice, la primera pregunta, ¿por qué huyan y no huyaren? ¿Por qué el verbo escuchar en la conjugación de tercera persona no se dice huyaren? Yachaskuna, se me fue, lo siento. Sí. A ver. Sí, lo siento, Yachaskuna. Tienen razón. Muy bien, se ve que han prestado bastante atención. Ajá, en este caso, como esto es el sufijo que infinitivo se modifica. Ajá, esta sería la conjugación correcta. Pai, uyari. Estaba de hambre, me comí la letra. Pampachaba y Yachaskuna. Muy bien. Entonces, gracias a Tino Zavala por la observación en la conjugación. Muchas gracias, Tino. La segunda pregunta es, en las preguntas las fuerzas de voz no están en las preguntas las fuerzas de voz no están en la penúltima sílaba. A ver, ¿cuáles preguntas, Yachaskuna? Bueno, en esto, ¿no? Podemos ver Imainaya Kashkanki. La mayor fuerza de voz siempre en la antepenúltima sílaba. Kashkanki. Ahí en Yachaskuna. Bien, entonces esto
voy a resolver solamente estas dudas por hoy, Yashakuna. Ya no nos alcanza el tiempo, tenemos solamente para la dinámica. Y dice así, ¿ya? ¿Cuántos son los pronombres personales? 7, 8 o 6. Tienen 20 segundos. Ah, Jimmy, suma. ¿Cuál fue la respuesta? A ver. 7. Muy bien, los pronombres personales son 7. ¿En quechua? Hanchis. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas opciones es un nosotros inclusivo? Ñu hanchik, ñuja, utak, ñu haiku. A Jimmy. ¡Suma! ¿Cuál es la respuesta? Ñu hanchik. Ñu hanchik es un nosotros inclusivo. Siguiente. ¿Cuál es la conjugación correcta de él o ella es? Paimi, paija o ambos. Paimi y paija. A ver, piensen, Yashakuna, reten a sus familiares, reten a sus conocidos o con quien estén viendo la clase, a ver quién gana más puntos. Se usa con la raíz verbal ka. En este caso no puede ser paika o ella es. Ayini. Siguiente. El sufijo cha es un tipo de sufijo facultativo, es un tipo de sufijo diminutivo o un tipo de sufijo ablativo. A ver, Yashakuna. Vamos a ver cuál es la respuesta. Diminutivo. Yan. Siguiente pregunta. Completa la oración. Tú trabajas. Ham será yamkan. Ham yankanki. Utah ham yankane. A ver, ¿cuál será la opción correcta? Yan. ¿Cuál es? Yankanki. Ham yankanki. Recuerden, el indicativo inki es siempre para segunda persona. Suma Yashakuna. Ajá. Siguiente pregunta. Elige la traducción correcta para el enunciado mi casa. ¿Será wasiki? ¿Será wasi? Utah wasi. A ver, Yashakuna, ¿cuál será la traducción para mi casa? Wasiki, wasin, utah wasi. A ver, vamos. Atendido enormemente. Gracias, Yashakuna, Añay. Recuerden, acá tenemos nuestro correo electrónico, clasesdequechua@. Cualquier pregunta que tengan, solo a este correo. Si aplicaríamos el validador mi, no tendría armonía al hablarlo. Sería Leslimi y no sonaría bonito. Por tal razón, es el validador Leslie. Ahí ya. Hasta aquí he resuelto las dudas que han tenido y sobre todo que han sido repetitivas y me parecía muy bien que ustedes también lo puedan saber. Ahora vamos a ir con el repaso de nuestra primera clase antes de pasar a nuestro tema. Antes de eso, Rixi Kusunchik, nos conocemos. Nuevamente me presento para los que son nuevos aquí en esta clase. Ñuja Yaritsan Kani, Ñuja Yachachik Kani. Yo soy la profesora y yo me voy a referir a ustedes como los Yachajkuna, como mis estudiantes. También veo que muchos de ustedes cuando se conectan dicen presente, presente. Quiero comentarles que el presente en quechua se escribiría de esta manera. Kaipin Kani. Lo repito. Kaipin Kani. Traducido literalmente es aquí estoy. Bien.
pero también se puede entender como un presente. Ayinyan yachakuna. También, a partir de ahora, yo les comentaba, ¿no? En esta clase vamos a ver principalmente el quechua chanca, pero también vamos a conocer el vocabulario en el quechua collao. ¿Por qué razón? Porque en la zona donde yo crecí, en Abancay, ahí aprendí, se podría decir, vocabularios de ambos quechuas. Entonces no podría omitir que ustedes también puedan conocer estas palabras. Por eso, las palabras que sean de vocabulario chanca y que estén junto con vocabulario collao, yo las voy a diferenciar. Si es vocabulario chanca, yo lo voy a resaltar con azul. Pero si es vocabulario collao, lo voy a subrayar con rojo. Muchas veces, ¿no? Como yaku o uno, ambos significan agua. Sin embargo, yaku es vocabulario chanca y la palabra uno es vocabulario collao, pero significan lo mismo. Por esa razón quiero hacer la distinción de que es un vocabulario chanca, una palabra, y que la otra es vocabulario collao. Ajá, ahí ya estoy viendo que están poniendo Kaipincani, Suma y Achascuna. Uma zapa, muy inteligentes son ustedes. Ajá, muy bien. Bien, también comentarles que también me hacían la pregunta, ¿no? Si una persona que habla quechua chanca puede comunicarse con una persona que habla quechua collao, Ari, sí, puede comunicarse. Las palabras no varían mucho, Yachajcuna. El quechua no varía mucho. Solo algunas palabras. Es, por ejemplo, como el inglés americano y el inglés... el inglés británico. Me había olvidado, el inglés británico, ¿no? Se entiende, solo que algunas palabritas varían. Es algo así, Yachajcuna, para que me puedan entender mejor. Así que no se preocupen. Ahora sí, vamos a comenzar. Sobre el repaso de la primera clase, quiero primero resaltar sobre los saludos. Recuerdan que habían saludos tanto para personas que conocíamos como saludos a personas que nosotros no conocíamos. ¿Cuáles serán estos? Por ejemplo, estaba el Rima Kuyaiki, cuando saludas a una persona que no conoces, el Ayinyachu, el Imainayam, Sumayachu, cuando saludas a una persona que sí conoces. Bien, lo vamos a ver. Napaikuna, Yuyari Sunchik. Recordemos los saludos. Cuando preguntamos, Tapuichik, Ayinyachu. Cuando respondemos, Ayinyam. Cuando preguntamos, Imainayam. Kutichik, Ayinyam. Tapuichik, Sumakiam. Kutichik, Sumakiam. Algunos me preguntaban, ¿puedo reemplazar, si me dicen Sumakiachu, puedo responder Ayinyam? Manan Yachakuna. Por un tema de armonía en el habla, si saludas con un Sumakiachu, también se debe responder con un Sumakiam. Y estos saludos, los primeros tres, son cuando tú conoces a una persona. Ham Riksinki. Y Chaja, Mana Riksinkichu, no conoces, ¿cómo saludas? Rima y Kuyaiki. Kutichik, Chaski Kuyaiki. Comentaba también que para estas dos palabras no hay traducción literal. Rima y Kuyaiki expresa, te estoy extendiendo mi saludo, te estoy saludando. Chaski Kuyaiki expresa, te estoy recibiendo el saludo. Utak, recibo tu saludo. Muy bien, hasta aquí. Vamos a repetir los saludos. Conmigo, por favor. Desde aquí. Ayinyachu. De nuevo. Ayinyachu. Ayinyam. Imainayam. Imainayam. Ayinyam. Sumakyachu. Sumakyachu. Sumakyam. Rima y Kuyaiki. Rima y Kuyaiki. Chaski Kuyaiki. Kusa Yachajcuna. Muy bien, ahora que hemos recordado los saludos, vamos a recordar también las despedidas.
Recuerdan que en esta partecita habíamos estudiado un sufijo que expresaba un límite en el tiempo y en el espacio. A ver, ¿quién se acuerda? Yuyari, Yuyari, era el sufijo kama. Este sufijo kama significaba hasta. Ajá. Para eso vamos a ver aplicado también en las despedidas. Teníamos despedidas, por ejemplo, Tupananchikama, Punchaucama, Kutikama, Pajarincama. Uy, Uyaruni. Sí, quería mencionar también esto. Recordando los saludos, acá, ¿no? Por ejemplo, saludamos Imainaya Kashkanki. ¿Cómo estás? Respondemos Ayimyam Kashkani. Estoy bien. Me preguntaban, ¿en el quechua hay signos de interrogación? Yachajuna, de por sí en el quechua no existen los signos de interrogación o los signos de exclamación. En este caso, se pone en la oración para que la persona que esté aprendiendo el quechua o que esté leyendo en quechua sepa que se trata de una pregunta. Naturalmente, cuando saludamos es Imainayan Kashkanki, que la entonación de voz da a entender que es una pregunta. Por esa razón, Yachajuna. Bien, ahora sí vamos a recordar las despedidas. Rakinakunampa, Yuyari Sunchik. Recordamos las despedidas. Como decía, Tupananchik Kama, Huk Punchau Kama, Huk Kuti Kama, Pajarin Kama, Lunes Kama, o Quillachay Punchau Kama. Lunes en quechua es Quillachay Punchau. Es lo mismo. Esto es en castellano, esto es en nuestro runasimi. Quillachay Punchau. El punchau, recuerden, termina en la consonante wa, que es hasta el lunes. También puede ser hasta el martes, hasta el miércoles, como ustedes deciden expresar su despedida. Ahí en Yañachajuna. Ahora vamos a recordar la presentación. Por ejemplo, yo decía la clase pasada, Ñuja, Yarizankani, Ñuja, Abancayacta, Apurimac, Suyumantam, Kani. En este caso, ¿cómo ustedes pueden hacer su presentación? Ñuja, aquí ponen su suti. Suti es nombre. Ñuja, por ejemplo, Fiorelam, Kani. Ñuja, a ver, Lambayeque Yacta, a ver, Chiclayo Yacta, Lambayeque Suyumantam, Kani. De esa manera podemos hacer una presentación corta sobre nosotros. Allí ya. Bien, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema de esta segunda clase, una vez que ya hemos refrescado la memoria, que ya hemos recordado ya sobre lo que hemos hecho en esta primera clase, o los que no han podido estar, han podido conocer más a fondo sobre el tema. Ahí bien, Yachajuna. Entonces vamos a conocer los pronombres personales. Los pronombres personales son 7. Lo repito, son 7. En quechua, hanchis. Yo repito, hanchis. Bien, entonces acá tenemos Ñuja significa yo. Ham, tú. Pai, él o ella. Ñujanchik, nosotros, nosotras. Nosotros, Ñujanchik es un nosotros inclusivo. Ñujaiku, nosotros o nosotras. Ñujaiku es un nosotros exclusivo. Ahora explico la diferencia. Hankuna, ustedes. Paikuna, ellos o ellas. Bien. Quiero explicarles que en nuestro runasimi, en el quechua, hay dos tipos de nosotros. Emanactin, ¿por qué? Uno, el ñujanchik incluye al oyente, incluye a todos. Por ejemplo, si dicen, todos estamos jugando. Todos estamos jugando. De entender que todas las personas que se encuentran ahí están realizando una acción. Pero digamos, el ñujaiku también pueden expresar con un todos estamos jugando menos tú. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. No se preocupen. Vamos a repasar entonces los pronombres personales. Después de mí, Yachajkuna.
ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujayku, hamkuna, paikuna. Yin ya. También recordarles que algunos pronunciamos como ñujanchis, terminando con la S. No hay problema si lo pronunciamos ñujanchis. Puede ser ñujanchis, uta también puede ser ñujanchik. Ajá. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo del uso del ñujanchik y del ñujaiku. Por ejemplo, si a mí me preguntan o se hace la pregunta, ¿qué están haciendo en quechua? Imatata huruashkankichik. ¿Qué están haciendo? Lo repito, imatata huruashkankichik. Acá vemos a una yachachi con sus yachascuna. Si nos pregunta, ¿imatata huruashkankichik? ¿Cómo respondemos nosotros de una manera inclusiva? Sería ñujanchik, likashkanchik. Nosotros estamos leyendo. Porque de entender que todas estas personas en este grupo están realizando la misma acción. Ahora, ¿de qué manera sería un nosotros exclusivo? Vamos a ver. Ajá. Primero vamos a analizar la imagen. Ricui, vemos. Aquí está una niña junto con sus mamás, tal vez sus ñañaykuna, también sus turachaykuna, sus hermanitos, sus hermanitas, puede ser. Y aquí, acá en el costadito, si pueden ver, hay un señor que está parado. Imaginemos en nuestra cabecita que este señor está haciendo la pregunta de Imatata huruashkankichik. Si él pregunta Imatata huruashkankichik, supongamos que la niña responde. Uy, a ver. ¿Sí, ya. Supongamos que la niña responde ñujayku likashkaniku. Nosotros estamos leyendo. Esta acción del ñujayku likashkaniku de entender yachascuna que solo ellos, menos el señor, están leyendo. ¿Por qué? Porque solo ellos están leyendo. El señor no está haciendo esa acción porque él está preguntando, tal vez está caminando por ahí, está viendo los árboles, el cielo, el inti, no sabemos. Pero esta acción de los niños es solo de ellos. Por eso es un nosotros y exclusivo. Es una acción solo de ellos, menos de la otra persona. Ajá. No se preocupen, yachacuna, esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, nosotros solamente nos vamos a centrar en los tres pronombres personales, que es ñuja, ham y pai. Por este básico vamos a reforzar bastante el ñuja, ham y pai. Ahora quiero darles a conocer a la raíz verbal ka. Esta raíz verbal yachajuna es muy importante en nuestro Rinasini. ¿Por qué? Porque la raíz verbal ka expresa un ser, como estamos nosotros. Por ejemplo, un estar, un haber y un tener. Recordarles o mencionarles, yachajuna, que en el quechua no existe el verbo tener. Manan chuchay verbo kuna. No hay ese verbo. Y manapti. ¿Y cómo podemos nosotros reemplazar el verbo tener? Es con esta raíz verbal, ka. Y mainayan kashkan. Esa ka del inicio es una raíz verbal de expresa cómo estás tú. Es expresión de estar. Ahora, vamos a ver por el momento, por esta parte, ejemplos de la raíz verbal con el ser. Conjugaciones en presente simple del ser. Tengamos en cuenta que acá vamos a ver el verbo más el indicativo. El verbo yachajcuna es esta raíz, el ka. Y el indicativo es esta de aquí. Vamos a ver ahora las conjugaciones en presente simple. Estas conjugaciones en presente simple son de esta manera. Ñuja kani significa yo soy.
¿Recuerdan Yachakuna en la primera clase? Por ejemplo, cuando decíamos Ñuja Elizabethni Kani. Por eso, de ahí viene la construcción de la oración. ¿Por qué se usa Kani? Yo soy. Muy bien. Ayinyan. Ñuja Kani. Este es el pronombre, Ñuja. El verbo es la raíz verbal ka y el indicativo es el ni. Cuando conjuguemos Yashakuna, siempre el verbo va a ir acompañado de este indicativo ni, que es en primera persona. Ayin Yam Sumak. Veamos la siguiente. Ham Kanki. Significa tú eres. Ayin Yam. Igual tenemos aquí el pronombre personal, la raíz verbal y el indicativo en segunda persona, que es inki. Lo repito, inki. Ayinyan. Igual, va a ir acompañado siempre del verbo. También es un sufijo acumulativo. Ahora, no se preocupen, ahora vamos a ver con más ejemplos. Pero hay una diferencia con el pronombre personal pai. Y manati, ¿por qué? Porque este pronombre personal pai no se puede conjugar. Por ejemplo, no puede ser pai kan, manan manan yachakuna. Es el único pronombre personal que no puede ser conjugado con la raíz verbal ka. Recuerden, el único pronombre personal que no puede ser conjugado por la raíz verbal ka. Entonces, Yachashik, ¿cómo sería la conjugación? La conjugación correcta sería paimi utaj paija. Esta es la conjugación para este pronombre personal. Recuerden que el pai no se conjuga con el verbo ka, solo con la raíz verbal ka. Yuyari. Por ejemplo, si quieres decir él o ella es, paimi utaj paija, para expresar él o ella es. Ahí en Yachajuna. Yuyari, kai. Por favor, recuerden esto. Ahora, acá tenemos ñujanchik. Este ñujanchik, como lo decía, es un nosotros inclusivo. Ajá. Entonces, acá igual tenemos la raíz verbal ka y el indicativo para ñujanchik es inchik. Lo repito, inchik. ¿Qué significa? Nosotros o nosotras somos. Ahora vamos a ver la conjugación del nosotros con el exclusivo. Igual, el pronombre ñuhaiku, raíz verbal ka y el indicativo niku. Lo repito, niku. También significa nosotros, nosotras somos. Este es inclusivo, ñujanchik kanchik, inclusivo, ñuhaiku kaniko, exclusivo. Hamkuna kankichik. Pronombre personal hamkuna, raíz verbal ka, indicativo inkichik. Repito, inkichik. Significa ustedes son. Y el último pronombre personal es aikuna. Paikuna kanku. Este paikuna kanku significa ellos o ellas son. Acá vemos paikuna, que es el pronombre personal, la raíz verbal ka y el indicativo unku. Repito, unku, de esa manera. Bien, vamos a repetir nuevamente estas conjugaciones en presente simple del verbo ser. Desde acá, yo digo ñujakane y ustedes repiten ñujakane, y así de esa manera, ¿sí? Una, iskay kimsa, hayarisunchik, ñujakani, ham kanki, paimi, paija, ñujanchik, kanchik, ñujanchik, kanchik, ñuhaiku kaniku, hamkuna kankichik, paikuna kanku.
sumas yachakuna. Por favor, practiquen esto en casita. Ahora ya saben cómo pueden conjugar en presente simple. Ahora que ya hemos visto cómo se conjuga con este presente simple con el verbo ser, vamos a ver cómo podemos conjugar con verbos. Ahora sí, vamos a ver, antes, vamos a ver